Nos hallamos en una coyuntura en la que Occidente ha pasado por una de las mayores crisis de su historia y en la que los países emergentes aparentemente están abocados a entrar en una nueva crisis. Precisamente por ello, quizá convenga reflexionar, aunque sea brevemente, sobre los ciclos económicos y más en particular sobre las distintas etapas de que se compone un ciclo económico, de manera que podamos más o menos entender cuál es la relación causal que se da entre cada una de las etapas y también que podamos de alguna manera comprender en qué fase del ciclo económico podemos encontrarnos ahora mismo. Básicamente suele decirse que el ciclo económico se compone de 4 fases: la fase de auge, la fase de crisis, la fase de depresión y la fase de recuperación. La fase de auge es la fase de crecimiento económico, la fase en la que se produce una expansión generalizada de la economía, en la que aumenta el consumo, en la que aumenta la inversión, en la que aumenta el empleo, donde todo parece ir bien. La fase de crisis es el cenit de la fase de auge, el punto de mayor prosperidad, pero en la que la prosperidad ya deja de aumentar, es decir, llegamos a una parálisis en el punto más alto, pero dejamos de crecer y por tanto donde se empiezan a ver las primeras dudas, las primeras incertidumbres que desembocarán necesariamente tras ese punto de inflexión en la fase de depresión, es decir, la fase de destrucción de empleo, de parálisis de la inversión, de reducción del gasto en consumo, de quiebras empresariales, etcétera. Y en lo más hondo de la fase de depresión nos encontraremos con la llamada fase de recuperación, que simplemente es el punto de inflexión desde la depresión hasta un nuevo auge dentro del ciclo económico. A mí esta clasificación tradicional del ciclo económico, sin desagradarme, sin considerar que haya que desecharla, creo que es demasiado simplificadora y que no nos permite comprender los procesos subyacentes que tienen lugar durante el ciclo. Por eso me gustaría proponer una nueva clasificación, una nueva denominación de cada una de las etapas del ciclo que creo que es bastante más ilustrativa de los procesos subyacentes que están teniendo lugar. A la fase de auge propongo denominarla fase de degradación de la liquidez. Lo que sucede durante el auge en realidad es que los agentes económicos comienzan a degradar profundamente su liquidez, tanto por el lado de sus pasivos patrimoniales como por el lado de sus activos patrimoniales. ¿Cómo degradan su liquidez por el lado de sus pasivos patrimoniales? Básicamente empiezan a endeudarse mucho más que antes. Y no solo se endeudan, sino que se endeudan especialmente a corto plazo. ¿Y cómo degradan su liquidez por el lado de su activo patrimonial? Pues ese endeudamiento, sobre todo endeudamiento a corto plazo, lo destinan a inversiones a largo plazo. ¿Por qué los agentes económicos pueden empezar a degradar masivamente su liquidez? En buena medida porque se les induce a ello. Endeudarse a corto plazo e invertir a largo es rentable. El endeudamiento a corto plazo es un endeudamiento barato, es un endeudamiento a muy bajos tipos de interés y la inversión a largo plazo suele ser una inversión rentable. Las inversiones más rentables son aquellas que implican mayores plazos y mayores riesgos. Con lo cual, ya sea los propios agentes económicos, las propias familias o las propias empresas, o sobre todo los intermediarios financieros, es decir, el sistema bancario, es muy común que durante un determinado tiempo, una determinada etapa, capten financiación a muy corto plazo, aprovechándose de esos bajos tipos de interés en la deuda a corto plazo, y la reciclen en forma de préstamos a largo plazo o de inversiones a largo plazo. Con lo cual, hay una mayor propensión a endeudarse y una mayor propensión a invertir en activos de largo plazo. Esta mayor inversión en activos de largo plazo, financiada no con ahorro a largo plazo, sino con posiciones de ahorro a muy corto plazo, provoca durante un tiempo pues un incremento de la inversión y por tanto un incremento de la contratación de trabajadores en industrias intensivas en este endeudamiento y en esta inversión a largo plazo. Esta inversión a largo plazo en estos sectores y esta contratación de trabajadores a su vez provoca un incremento del consumo, dado que los trabajadores incorporados en estas nuevas industrias que nacen al calor del endeudamiento abaratado se disponen a consumir y ese consumo dispara a su vez la rentabilidad de otras industrias que producen justamente los bienes de consumo y que además pueden endeudarse en términos muy asequibles para incrementar su capacidad de producción. Este proceso puede durar durante varios años, pero inevitablemente concluye dado que existe una contradicción interna difícilmente solventable. ¿Y cuál es esa contradicción interna? Pues que mientras los agentes están endeudando a muy corto plazo, es decir, mientras están acumulando derechos de cobro a muy corto plazo, las inversiones que les permitirían amortizar esos derechos de cobro a corto plazo se están desplegando a muy largo plazo. Con lo cual,
por necesidad llegará un punto en el que los agentes empezarán a tener problemas de liquidez, empezarán a tener carestías de liquidez. Y eso es lo que sucede justamente durante la fase de crisis. La fase de crisis yo también me gusta denominarla fase de lucha por la liquidez, porque los agentes se pelean por conseguir la muy escasa liquidez que empieza a quedar en el mercado. Después de la degradación generalizada de la liquidez que ha permitido a los agentes sobreendeudarse para sobreinvertir a largo plazo, lo que sucede es que hay muchísimas inversiones a largo plazo incapaces de hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo. Con lo cual los agentes que no quieren ver liquidadas sus inversiones a largo plazo, que no quieren quebrar, que no quieren entrar en concurso de acreedores, que quieren tratar de sobrevivir y subsistir en el mercado en el que han realizado sus inversiones, lo que tratan de hacer es maximizar dentro de sus posibilidades la liquidez que está a su disposición. ¿Cómo lo hacen? Pues por el lado de los pasivos intentan buscar refinanciaciones a corto plazo, es decir, intentan buscar financiación para rotar, para renovar sus vencimientos de deuda. Pero dado que se han paralizado buena parte de las inversiones debido a los problemas de liquidez que existen en la economía y dado que la incertidumbre en esta fase del ciclo es mayor que en la anterior, muy pocos prestamistas están dispuestos a refinanciar alegremente a todos aquellos que buscan refinanciación. Con lo cual, el aumento de la oferta de crédito, el aumento de la demanda de... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.